Un tema fascinante, vosotros que vais a ver el vídeo mañana, el Día de la Hispanidad, el rechazo que está generando en la derecha lerda toda la idea de la hermandad entre España y sus antiguos territorios. Mm, es muy curioso porque confunden un fenómeno localizado como es la inmigración problemática que existe, es un problema grande, con negar la mayor, que es toda la unidad cultural, espiritual, que han formado España e Hispanoamérica, que han formado y que forman, por más que ahora no sean una unión política. Bueno, creo que mi perspectiva es muy útil como alguien que es residente permanente en Hispanoamérica y que posiblemente llegó también con prejuicios e ideas no completas acerca de lo que era esta parte del mundo. Bueno, pues hablo de esta derechita lerda porque muestra una cortedad de miras que a uno lo deja aterrado. Y lo dice alguien que es lo más alejado que hay del buenismo y de la, el fomentar la diversidad forzada y todas estas tonterías que nos llevan metiendo por la garganta desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver. Una cosa es que haya grupos étnicos sociales que han tenido más logros a lo largo de la historia, como es Europa y el Extremo Oriente, que han logrado las civilizaciones más avanzadas, y otra cosa es pensar que todo lo que llega de Hispanoamérica son indios ignorantes que lo único que hacen es degradar la calidad de vida en España. ¿Por qué? Para empezar, porque el grado de mestizaje es mucho más alto de lo que puede parecer cuando uno solo conoce a la peor inmigración que llega a España. Entonces, lo que pueden llamar panchis o machu picchus o sudacas, porque, por ejemplo, en un país como Colombia, que es muy representativo de lo que es todo el cono sur, el mestizaje es muy marcado y tiende mucho hacia la sangre europea. Lo vemos en los fenotipos y lo vemos en los apellidos. O sea, todos los apellidos colombianos, salvo muy raras excepciones, son clásicos europeos. O sea, españoles, si hablamos de Uribe, Restrepo, eh, Ospina, qué sé yo, Vargas, Bernal, muchísimos. Incluso algunos apellidos de aquí suenan más españoles que los españoles, son más distintivos. Yo soy Gómez García, imagina. Más corriente imposible. Y aquí se ven apellidos así como más distinguidos. Pero, además de esto, hay que hacer incidencia en un tema fundamental. España, que es un país en una decadencia marcadísima, probablemente lo único que la puede salvar de la irrelevancia absoluta en el panorama internacional de aquí a lo que queda de siglo y el siguiente es precisamente esa conexión intercontinental con Centroamérica y Sudamérica, porque la
América de habla hispana empieza en México, que eso es Norteamérica. Ya ni siquiera Centroamérica, eso es Norteamérica. Se extiende por ese istmo, creo que le dicen, el istmo. Es la parte más estrecha del continente americano y ocupa todita Sudamérica, bueno, menos Brasil, y micropaíses como Surinam y la Guayana Francesa. Es tremendo, bueno, lo de Brasil es muy curioso porque a nivel idiomático, si tú lees el portugués, ya sea brasileño o europeo, que por supuesto no los distingo, lo entiendes bien, razonablemente. No vas a tener mucho problema para comprender un texto en portugués. Ahora, hablado, el portugués brasileño es complicadísimo de entender para un español, al menos un español peninsular, y yo creo que uno americano también. Cerrado ese acento, tremendo, o sea, no sé a qué se debe. Yo cuando estuve en Portugal tampoco entendía muy bien a los portugueses hablar, pero lo de los brasileños es exagerado. Pero bueno, mi argumento es que España, que es un país que no tiene tecnología, que no tiene industria, que no tiene tejido empresarial, tiene una promesa de futuro que es su pasado, que es Hispanoamérica, por supuesto, no Latinoamérica. Ya el hecho de llamar latinos a los españoles es inexacto porque latino quiere decir lachial, de la región del Lacio, que es donde está Roma. Es como llamar castellano a uno de Nápoles. No tiene mayor sentido, ¿no? Pero bueno, digamos que en su época podía cuadrar más el hecho de llamar latinos a todos los pueblos mediterráneos que habían sido romanizados. Pero ya llamar latinos a los hispanoamericanos es ridículo, totalmente ridículo, bastante ridículo, porque la lengua siempre tiene cosas absurdas porque es un ente comunicativo que evoluciona de formas muy impredecibles y raras. Pero nuestra esperanza y nuestro potencial está en este continente que tiene aproximadamente 500 millones de hablantes nativos de español y otros probablemente 100 no nativos, pero que lo hablan, que son de segunda generación. Es decir, más de 10 veces el número de hablantes de español que hay en España. El que no sepa ver el potencial de eso es una persona bastante inculta. La lengua es el principal vehículo cultural que tienen los humanos. Sí. Y comercial, porque el comercio no deja de ser una forma de cultura. Nosotros siempre tenemos que ser la primera opción de comercio exterior para un país hispanoamericano. Tenemos que ser el primer socio empresarial. A veces también tecnológico. No es verdad que España no tenga tecnología, tiene, pero menos que otros países más enfocados a esto. Lo que llaman el I+D, que es muy gracioso porque la gente ignorante, que es mucha, piensa que la tecnología es un fin en sí mismo. Es decir, tú inviertes en tecnología, en I+D,
y ahí te salen las máquinas prodigiosas del futuro y tú con eso creas prosperidad, pero no. Quien crea la tecnología es la economía, las empresas, porque el fin no es la tecnología en sí, sino el producto. Esto debería ser muy obvio, pero bueno, hay que explicárselo a la gente. Entonces, si tú quieres crear un teléfono, pues tienes que hacer I más D, obviamente. ¿Cuánto I más D hace Nvidia, por ejemplo? Pues imagina la cantidad de millones que pueden meter ahí. O Ford, o no sé, o Samsung. No es que el gobierno coreano diga, bueno, vamos a investigar en chips de ultimísima generación y se lo vendemos a Samsung, ¿no? Es la propia empresa la que crea la innovación, ¿no? Entonces España, por ejemplo, tiene una tecnología de extracción de petróleo que no existe en muchos países de aquí de Hispanoamérica. Y por eso el petróleo en Venezuela, por ejemplo, lo extraía Repsol. No sé si era tecnología autóctona española, posiblemente no, pero al menos teníamos nosotros la posibilidad de comprarla y de manejarla, lo que dicen los horteras, el know-how, y, y llevarlo allá. Uno lo que nota de diferencia entre España e Hispanoamérica a menudo es la eficiencia, porque España, que es un desastre, sigue siendo un país europeo. Entonces, para bien o para mal, le queda esa eficiencia, ese espíritu más dinámico, más de resolución que caracteriza prácticamente a todo el continente europeo. Mientras que aquí hay una lentitud, una indiferencia, una pereza, por qué no decirlo, que impregna casi todos los procesos sociales y económicos. Aquí tienen una palabra terrible en Colombia que es el ya. ¿Por qué es terrible? Porque dicen, ya se lo mando. Claro, uno como europeo dice, ya, 3, 4 minutos, vamos a decir. Y no, pasa 1 hora, 2 horas, 3. Un chat, por ejemplo. Pero hablo de temas así serios, una gestión, una compra, algo así empresarial, por decir. Y ya han pasado las 3 horas y dice, bueno, ¿me puede mandar eso? Y ya te dicen, qué pena significa qué vergüenza. No, sí, es que se me olvidó, o estoy en eso. Pero ellos decir ya es como, ya se lo envío o ya lo hago, es como decir, bueno, sí, lo tengo en mente, creo que lo haré en algún momento en el futuro, hoy o otro día o otra semana. Y es muy habitual tener que recordarles que te deben una respuesta. Entonces, lo que nos queda de mentalidad europea a los españoles beneficia aquí, porque llega un español y quiere las cosas hechas. Y somos más claros al hablar, ellos dan muchos rodeos. Aquí hay un cierto tabú de reprender a la gente, decirle, no, mira, es que esto no está bien, esto hay que hacerlo de esta otra forma. Hay muchos tabúes aquí culturales se intenta mucho mantener la apariencia. Y no obstante, es un continente entero, que se dice pronto, de gente que habla nuestro idioma, que tiene una mentalidad, sí, diferente, pero que es mucho más afín que la que vamos a poder tener con vecinos nuestros del norte. O sea, tú vas a tener 50 veces más afinidad con un colombiano, un boliviano, bueno, los bolivianos son otra cosa, pero vamos a decir un chileno, que están muy europeizados, un argentino,
venezolano o no sé, también en Centroamérica, paraguayos, costarricenses, vas a tener mucha más afinidad con ellos que probablemente con un francés, un alemán, un rumano, un danés, incomparablemente. Podemos dejar aparte quizá los italianos, que son ahí como nuestros primos. Ahí ya puede haber más complicidad. Pero los hispanoamericanos, tú ves ahí que hay un tronco común en cuanto a la forma de expresarse, la forma de ver la vida, el humor, el sentimentalismo. Ellos son muy ñoños, es verdad, son super cursis. Y probablemente nosotros éramos así antes. Y nos hemos vuelto ahí más fríos, más maleducados también. Porque aquí el saludo es la regla. Es más, algo que jamás ocurre en España es saludar a un desconocido por la calle. O sea, vosotros sabéis que eso no pasa. La gente diría, ¿por qué me ha saludado? Un psicópata. Y tú aquí, si haces contacto visual, la gente te puede dar las buenas tardes por la calle. Alguien que no has visto en tu vida. Bueno, pues bien, ¿qué pasa? Es agradable, sinceramente. Y te desean feliz tarde, feliz día, cuando has comprado algo. Bueno, en eso sí que nosotros que tenemos un complejo de superioridad, los españoles podemos aprender mucho en cuanto a modales, al menos en ese aspecto de ser educado con el desconocido. En otras cosas no, porque hay hábitos aquí espantosos como son darte vuelta a mirar el culo a las mujeres. Eso lo hacen mucho los hombres de aquí, que es una paletada horrible, pero se ve mucho, sobre todo la gente así de estratos más bajos, pero algunos de no tan bajos. Y dices, joder, oye, no seas tan gañán, por favor. Eh, sí, obvio, cuando vas por las zonas más desfavorecidas, pues hay gente muy asalvajada, lo que llaman los gamines, ¿no? Que son como los canis en España, que algunos pues hasta son elementos así delictivos. Pero tenemos un patrimonio aquí humano, bestial, que debidamente desarrollado nos puede llevar a otro nivel económico, comercial. O sea, imaginad que los chinos, que son unos hijos de su madre, tuvieran un continente entero lleno de gente que hablara chino. Si ellos ya nos venden todo lo vendible, imaginad que no tuvieran la barrera del idioma. Porque es que los chinos ni siquiera hablan bien inglés, lo hablan muy mal. Lo escriben muy mal, generalmente. Vamos, explotarían eso hasta el infinito y más allá. Y los españoles estamos ahí como, bueno, sí, 500 millones de hispanohablantes, no, eso no tiene importancia. O sea, lo que dice esta derecha lerda, que es real, que algunos se sorprenderá de decirme esto, porque tú no eres de derecha. Bueno, en cierta forma, es que estas etiquetas, que por cierto son del siglo XIX, de izquierda y derecha, son bastante obsoletas, que yo tiendo a ser conservador, no, sí, claro. Pero como me considero un libre pensante, con perdón, porque es una palabra súper pretenciosa, no puedo comprar los paquetes ideológicos así en conjunto. Pues si piensas esto de un tema, tienes que pensar también lo mismo, porque es el pensamiento de derecha. O sea, tienes que pensar lo mismo que todos los derechistas en este número de temas que son el paquetico ideológico que te vendemos. Pues tienes que pensar lo mismo sobre inmigración, tienes que pensar lo mismo sobre aborto, sobre religión, sobre la madre que lo parió. No, pues como no tengo un pensamiento tribal, pues me he mantenido bastante aislado socialmente, pues puedo separar todos estos temas, por suerte. Sí, soy amistoso, pero también tengo ahí mi
parte misántropa. Entonces surge esta derecha súper reaccionaria, ¿verdad? Especialmente en Twitter, que rechaza todo el hermanamiento hispanoamericano. Y dice, no, 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 nosotros somos o europeos o españoles a secas, no queremos saber nada más. Y a mí lo que me interesa es que me mejore la calidad de vida, cosa muy entendible. ¿Cómo me voy a meter yo con eso? Pero ellos están convencidos de que hay mucho desempleo y hay mucha inseguridad porque vienen sudamericanos. Bueno, eso es una verdad a medias. El problema de la economía española es la falta de dinamismo, la falta de facilidades que hay para el emprendimiento. Porque no dudéis de que si fuera fácil emprender y contratar sin que te masacren a impuestos, habría empleo para todos los españoles y un montón de hispanoamericanos, un montón. Y además es muy ridículo juzgar a lo peor de Hispanoamérica y convertirlo, tomarlo por el conjunto. Es como si un alemán le preguntan qué piensa de los españoles y toma como referencia a los gitanos. Ah, no, unos ladrones, unos delincuentes, unos narcotraficantes. Ya, pero es que usted está hablando de un grupito así muy determinado. No, no, son españoles, ¿no? Pues todos los españoles son mierda, ¿no? Por supuesto hay que poner filtros, mirar antecedentes penales, ser mucho más duro con quien entra y con quien no. Eso yo no lo discuto. Y yo he ido, por ejemplo, por mi antigua ciudad de Alcalá de Henares, por un puente peatonal, y al final vi ahí a unos chicos sudamericanos, al final como haciendo una piña, que no me hicieron nada, pero te creaba una intranquilidad de ver a estos que dices, bueno, serán de una banda o algo. Claro, eso es lo que nadie quiere. Pero confundir ese fenómeno localizado, si quieres masificado con toda Hispanoamérica, de verdad, es muy errado, es como tirar las joyas de la abuela. Es increíblemente bobo. Luego otro tema del que se ha hablado mucho, pero que todavía no se ha terminado de desarrollar, es hasta qué punto podrían las uniones matrimoniales entre ambos grupos ayudarnos con ese drama de la demografía. Sí puede ayudarnos, pero habría que hacer un esfuerzo enfocado y generalizado para lograr estas uniones. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque la española contemporánea del siglo XXI tiene un tabú también con la reproducción. Más o menos cualquier persona informada lo conoce. Jamás se plantean tener hijos antes de los 30, tienen uno o dos y incluso no les importa tenerlos solas. Eso es un suicidio demográfico. Bueno, pues hay gente que dice, ¿qué importa que la población baje o se mantenga? Importa mucho porque sin un aumento de población la economía se colapsa. Y por supuesto no es posible mantener los pagos de pensiones que tiene España, que además son monstruosos. Es un problema aparte. Están absolutamente sobredimensionados, el sistema quebró hace mucho.
Yo no soy un experto en este tema, pero cualquier análisis un poquito serio del tema te arroja que sin crecimiento poblacional la economía se estanca y luego colapsa. Bueno, colapsa. Lo que se produce es una bajada del nivel de vida. Pues se ha visto en un montón de países. Esto no es ningún misterio. ¿Sería posible mantener nivel de vida con una población estable o incluso perdiendo? No sé si esa fórmula existe, pero parece francamente difícil. E igualmente, la población siempre es la semilla del futuro y del presente. Los niños. Eso es instintivo incluso, el instinto reproductivo. Porque el modelo que hemos intentado seguir desde mediados del siglo XX, de reducir las familias, de dar una independencia muy mal entendida a la mujer y ser supremamente individualistas ha sido un fracaso absoluto. Quiero matizar esto de la independencia de la mujer porque ya se me pueden echar encima. Moro, tirano. Quiero decir que a la mujer, si se le estigmatiza la maternidad y se le intenta convencer de que la vida vivida plenamente es únicamente la que implica un empleo fuera de casa a tiempo completo, ella generándose sus propios ingresos sin depender de nadie más. Si la convencemos de que ese es el modelo que le conviene, la vamos a hacer infeliz. Porque muy probablemente no va a poder formar una familia, va a dedicar sus años mejores a una empresa que la va a ver como un recurso productivo y va a ser un modelo muy inferior un modelo vital muy inferior al clásico de formar una familia y tener un soporte por un lado de un esposo y por otro lado de tu descendencia, soporte emocional, soporte económico. Entonces, la mujer occidental es muy poco recuperable para volver a un modelo clásico, mientras que la hispanoamericana tiene una relación mucho más natural con su maternidad. A veces incluso son demasiado imprudentes, se embarazan muy fácilmente. Aquí hay un problema terrible de madres solteras, pero que no os podéis ni imaginar, y muy jóvenes. Entonces no es deseable ni esperarte a los 30 y muchos para ser madre, ni tenerlo con 16. Hay que encontrar un término medio. Pero si nosotros quisiéramos realmente implantar una iniciativa de recuperación demográfica en España basada en los matrimonios mixtos, sería mucho más fácil que convencer a las españolas de que tienen que tener 2 y 3 hijos. Se podría hacer. Y ya sin entrar en planes así tan a lo grande, a un nivel individual, si un español ve que no puede formar fácilmente una familia en España, que es increíblemente habitual hoy día, yo le sugiero que pruebe aquí, no necesariamente en Colombia. Es más, la mujer colombiana es bastante frívola y bastante superficial en muchos aspectos. O bueno, mejor dicho, gran parte de ellas son un poquito frívolas. Ok.
porque algunas son encantadoras y maravillosas y en el trato son incomparablemente mejores que las españolas, que están siempre enfadadas. Estoy generalizando, pero yo reconozco patrones, llevo 11 años viviendo aquí. Y 40 allí, o sea, conozco muy bien los dos lados. No tiene por qué ser en Colombia. Si tú tomas cualquier país, desde México hasta... No podemos excluir a Argentina, que son muy pesadas. Y las mexicanas son complicadas. Vamos a decir, desde Centroamérica hasta todo el cono sur, menos Argentina, puedes encontrar mujeres muy aptas para formar una familia. De las que he conocido yo últimamente por viajes, diría que las panameñas y las ecuatorianas tienen un buen potencial para eso. Son menos frívolas que las colombianas, Colombia tiene la desgracia de estar de moda en el mundo y las colombianas a veces se creen que son la repanocha y son muy obsesivas con la moda y con la imagen, cosa que no se ve en otros países de la zona. Entonces, ese es otro patrimonio que tenemos ahí genético y cultural que podemos aprovechar si queremos, pero todo cuesta un esfuerzo, todo necesita ponerse en marcha para realizarse. Si España, en vez de aprovechar su potencial de asociación con Hispanoamérica, su potencial de nuevamente mestizaje, ni siquiera mestizaje porque genéticamente somos muy, muy parecidos, pero vamos a decir potencial de uniones familiares, uniones matrimoniales. Si queremos tirar todo eso por la borda, que es nuestra única oportunidad de ser relevantes en el mundo, y queremos ir a un aislacionismo paleto y ridículo de España, 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 pues iremos todavía a peor, si cabe. Por tanto, quiero llamar a la reflexión a gente bien intencionada que no conoce bien lo que es Hispanoamérica porque se queda con los tópicos y con las tonterías y no ha vivido aquí. Quiero hacerles un llamamiento a que reconsideren esos prejuicios absurdos, que se den cuenta de que los delincuentes que van allí son un problema que hay que erradicar con mucha dureza, pero no representan ni mucho menos lo que es Hispanoamérica. Y que nuestros esfuerzos, hacer un llamamiento a que nuestros esfuerzos de futuro sean para reforzar esos lazos que existieron lo más posible y que busquemos una nueva hispanidad que nos ponga de nuevo en el mapa del mundo como potencia primero cultural, luego económica, genética. O sea, lo hispano puede ser muy grande en el mundo, con una mentalidad grande, con una mentalidad de desarrollo, de futuro, de fuerza. No decir, bueno, vamos a quedarnos con los 30 millones de españoles escasos que quedan, a ver qué podemos hacer, a ver si nos toleran los catalanes y los vascos. No. Son pequeñeces que solo nos llevan a la depresión. Tenemos que engrandecernos y llegará un momento en que catalanes y vascos hasta tendrán envidia y dirán, no, pues si ser español es lo más guay que hay. Es como si le dices a uno de Alabama que si está triste de ser estadounidense, ¿no? Está bien, es una superpotencia. Es el futuro, es la única posibilidad de futuro que tenemos. Si no queremos ser irrelevantes, es lo que nos queda, porque es que ni siquiera podemos ser un país pequeñito y compacto y que funcione bien, como por decir Suiza, Dinamarca, ¿qué te diría yo? Estos países del este emergentes, Polonia, no, ni siquiera, porque estamos ahí peleados entre nosotros.
hay que replantearse la hispanidad, tender puentes y darnos cuenta de que o recuperamos el vínculo o ya nos acabamos de ir a la porra y lo hispano y lo español será un recuerdo difuso del futuro o una curiosidad. Dejo esa reflexión en este 530 y tantos aniversario del descubrimiento, algo que puede ser de las 2 o 3 mayores gestas de toda la historia, que debería haber 5 millones de películas, tanto del descubrimiento como de la conquista del continente, o, bueno, el primer descubrimiento y el segundo descubrimiento, porque es que conquistar, tampoco había mucho que conquistar, si había aquí 5 millones de habitantes súper dispersos, pues se conquistó México quizá, pero el resto del continente lo que fue, en realidad fue una exploración y una recreación de la civilización española en América. Porque eso de conquista es como cuando conquistaron los romanos a los galos, ¿no? No, porque aquí no había ejércitos así de esa entidad. Creamos una nueva España aquí. Fue una cosa extraordinaria, épica, muy difícil de entender desde la perspectiva de la mediocridad actual española, pero eso que fue un imperio, una unidad hispana durante varios siglos, dejó las semillas de lo que podemos ser. Y está en nuestras manos crear ese futuro. Dejo esa reflexión que creo que es bonita e importante. Y feliz día de la hispanidad, tanto